Hay una parte nuestra que fue descubierta como arquetipo, que se llama la sombra, que fue descubierta por Carl Jung, y es muy interesante recorrer estos temas que vamos a ver ahora mediante un video, donde vamos a ver textos y vamos a ver gráficos que nos van a ayudar a interpretar todo esto de la sombra, para poder integrar esa parte nuestra, que justamente cuando nosotros practicamos el Ho'oponopono, es ahí donde estamos trabajando, en nuestro inconsciente, ¿no? En esta parte oculta para nosotros, que justamente es lo que se proyecta siempre en la pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es justamente poner este video. Ven, acá está. Una frase famosa de Carl Jung: no es mirando a la luz como se vuelve uno luminoso, sino hundiéndose en su oscuridad. Pero esta labor es a menudo desagradable y por lo tanto impopular. O sea, todos queremos ser luz, decimos soy luz, pero nadie quiere mirar su oscuridad. Por eso nunca podemos ver nuestra propia luz. Y vamos a comenzar justamente descubriendo qué es la sombra. ¿Qué es esto de la sombra? Ya dijimos que era un arquetipo, pero ahora vamos a ver qué es. La sombra de la personalidad es una realidad misteriosa que intriga y que a veces asusta. ¿Es amiga o enemiga nuestra? Esto depende de nuestra manera de considerarla y de interactuar con ella. Casi todas las personas queremos descubrir qué hay en nuestro inconsciente, pero no sabemos cómo acceder a él. Bueno, justamente ahora es el trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo se puede acceder al inconsciente? ¿Cómo podemos descubrir nuestra propia sombra? La sombra es todo lo que hemos arrojado al inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que desempeñaron un papel determinante en nuestra educación, especialmente nuestros padres, ¿no? Temimos perder su afecto, o sea, el de nuestros padres o de las personas que nos criaron, decepcionándolas o creándoles un malestar a causa de nuestros comportamientos o de algunos aspectos de nuestra personalidad, y pronto discernimos lo que era aceptable a sus ojos y lo que no lo era. Eso que yo, esa manera de ser, ¿no?, que adopté para que me quieran, ¿sí?, eso es lo que yo tengo a nivel consciente. Lo que yo dije, esto va a hacer que a mí no me quieran, lo oculté. Hola, buenos días, Ale. Buenos días, Dora. Ay, qué suerte que pudiste coincidir. Bárbaro. Bueno, entonces todos sabemos que tenemos contenido que hemos reprimido, ocultado o mandado al inconsciente, como dice acá. Entonces nosotros, para agradarles a nuestros padres o a todos estos seres queridos que nos acompañaron en nuestra educación, nos apresuramos a relegar grandes porciones de nosotros mismos a las mazmorras del inconsciente. Y empleamos para eso todos los medios a nuestro alcance para eludir, ¿sí?, o para evadir hasta la mínima desaprobación verbal o tácita por parte de las personas a las que amábamos o de las que dependíamos, ¿no? O sea, para ser aprobados por los demás, nosotros sacrificamos todo esto que fue a parar a la sombra. Así nos pasó a todos, no es que a algunos, a todos. Bien. Sensibles a la apreciación de los otros, porque nosotros en realidad en nuestra vida lo único que buscamos es amor, sentirnos amados por los demás. Como sentimos que los demás nos pueden desaprobar y para nosotros que nos desaprueben es que nos dejen de amar, entonces nos mostramos ante los demás amables, educados y correctos. Y para hacer esto tuvimos que rechazar todo cuanto pudiera parecer desviado, vergonzoso o reprensible, ¿no? Todo eso que
por el motivo por el cual nos retaban o nos censuraban, nosotros, como eso lo tildamos de que era malo, lo escondimos. Por necesidad de aprecio, nos adaptamos a las exigencias, las reglas y las leyes de nuestro medio. No solamente en la etapa en que fuimos criados por nuestros padres, sino también en la etapa en que fuimos a la escuela, ¿no? A recibir la educación. Ahí también tuvimos que adaptarnos. Y nos afanamos en camuflar lo que parecía desagradable o resultar chocante al otro, ¿no? Que veíamos que nuestros padres se enojaban, o nuestros seres queridos, hacíamos tal cosa, o decíamos tal cosa. Tuvimos en cuenta el hecho de que en ciertos medios ser servicial estaba bien visto, mientras que pensar en uno mismo era considerado una actitud egoísta, porque así nos educan, que si pensamos en nosotros, somos egoístas, que está muy bueno pensar siempre en los demás, sacrificarme, preocuparme por el otro, es ser bueno. Si yo no hago eso, soy egoísta. El obedecer, y mucho más que esto, justamente que dice acá, ser obediente, ¿no? Era valorado. Pero si yo me afirmaba, no. Iba a ser regañado, ¿no? Si me afirmaba. El ser dulce estaba admitido, pero el enfadarse molestaba. El disimular toda inclinación sexual era bien recibido, pero el manifestarla, aunque fuera mínimamente, era reprobado. Y así, etcétera, etcétera, todas las cosas por las cuales fuimos reprobados, o sea que perdimos la aprobación, las mandamos al inconsciente. Poco a poco se construyó en el fondo de nosotros mismos un vasto mundo subterráneo hecho de represiones y de rechazos acumulados durante años. Finalmente nos encontramos sentados sobre una especie de volcán psíquico que amenazaba con entrar en erupción a cada momento. A esta energía psíquica comprimida, siempre viva y activa, la llamamos la sombra. La sombra es ese lugar oscuro compuesto de los elementos infantiles del ser, los apegos, los síntomas neuróticos y por último los talentos y los dones no desarrollados. O sea, la sombra no solamente tiene cosas malas, también tiene toda, por eso Jung a esta parte le llamó la sombra dorada, ¿no? Después lo vamos a ver, ahora más adelante. Entonces, el inconsciente, por eso se dice que es la mentalidad infantil, porque tenemos justamente todo eso que en nuestra infancia reprimimos. Y por eso, como dijo Freud, somos todos neuróticos, ¿no? A pesar de que hay gente que no le gusta escuchar eso, pero es que es así. Bien. Entonces, ella asegura el contacto con las profundidades ocultas del alma, con la vida, con la vitalidad y con la creatividad. O sea, todo esto que ahora yo reprimí, yo creo que, ¿no? Teniéndolo ahí tapadito, voy a ser buena persona, voy a encajar en la sociedad, voy a recibir aprobación. Lejos de ser estéril o inactiva, esta entidad salvaje y no cultivada de nuestro ser exige sin cesar ser reconocida y explotada. O sea, el inconsciente, por mucho que nosotros lo queramos hundir y seguir hundiendo y taparlo y taparlo y taparlo, puja por salir a la superficie. Pobres de los que siguen haciendo caso omiso de su existencia, o sea, de la existencia de la sombra, ¿no? Tomar conciencia de que existe esta sombra en todos nosotros es muy bueno. No reconocerla no es muy bueno, por eso estamos como estamos. Hacemos terapia, vamos a diferentes lugares, hacemos de todo y no sanamos. Bien. A la manera de un torrente tumultuoso, la sombra forzará un día la puerta de entrada del yo consciente y lo invadirá. Por otro lado, si la acogemos bien, se dejará domesticar y nos revelará toda su riqueza para que la explotemos. He aquí pues en qué consiste el trabajo de reconciliación con la sombra. Se trata de reintegrar en la zona del yo consciente los elementos ocultos del ser
y reapropiárselos, con el fin de lograr la expansión más completa de la persona. La sombra y el conocimiento de sí mismo, ¿no?, sería como algo que está unido, porque si yo no descubro mi sombra, nunca me voy a conocer a mí mismo. O sea, si quiero conocerme a mí mismo, tengo que descubrir mi sombra. Sin el conocimiento de la sombra es imposible conocerse bien. El trabajo personal que se efectúa sobre ella constituye una condición esencial para quien quiera llegar a ser una persona equilibrada y entera. El reconocimiento y la reintegración de la sombra permiten recuperar partes de uno mismo que han sido reprimidas por temor justamente a este rechazo. Durante su crecimiento, llega a tener vergüenza o miedo de sentimientos o emociones, de cualidades, talentos, aptitudes, de intereses, ideas, por temor a que sean mal apreciados en su medio. O sea, todos nosotros como que no expresamos todo esto, ¿no?, justamente por este miedo, ¿no? Por eso es como que estamos muy alejados del sentir, porque nosotros tenemos miedo justamente a que se nos rechace, a que no se aprecie esto. De aquí la tendencia a rechazarlos y relegarlos a los laberintos del inconsciente. Ahora bien, estos elementos indeseados de uno mismo, incluso una vez rechazados, sobreviven y procuran afirmarse. O sea que por mucho que yo reprima, eso va a estar siempre ahí, se proyecta. Hola Silvana. O sea, podemos hacer todo lo que queremos, o sea, ahora después lo vamos a ver esto como la obra de teatro, ¿no? Podemos actuar un personaje, hacer todo lo que queremos, pero es que el contenido ese va a salir a la superficie en algún momento de nuestra existencia. Bien, si el sujeto no reconoce su existencia, se van a volver contra él. Por eso estábamos hablando al principio de que si la sombra era nuestra amiga, nuestra enemiga, ¿no? Y me va a asustar justamente mi sombra. Y me va a crear muchas dificultades de orden psicológico y social. Por eso estamos todos locos aquí. Porque nadie está en contacto con esa parte suya, ¿no? Hacer emerger los recursos no explotados del propio ser, por muy amenazante que esto pueda parecer, es lo que me va a permitir apropiarlos y reintegrarlos. Se cumplirá así la primera condición de todo crecimiento humano: conócete a ti mismo. Célebre precepto inscrito en el pórtico del templo de Delfos, ¿no? Miren ya los años que está esta frase, no es que es de ahora. ¿Qué tiene que ver la sombra con la autoestima? ¿Por qué muchas personas dicen que tienen problemas de autoestima, no? Fíjense que hoy en día es como algo común hablar de la autoestima. Sí, yo quiero elevar mi autoestima, pero es que si no descubro mi sombra, mi autoestima no la voy a poder elevar. Yo tengo que hacer las paces con mi sombra y entablar amistad con ella para justamente tener una auténtica autoestima y no una falsa autoestima. ¿Por qué? ¿Cómo podría uno amarse y tener confianza en sí mismo si una parte de sí, o sea, su sombra, es ignorada y milita contra sus propios intereses? Sería imposible, ¿no? Carl Jung recuerda que el psiquismo humano es el lugar de las luchas íntimas. Se sabe que los dramas más emocionantes y los más extraños no se representan en el teatro, sino en el corazón de los hombres y las mujeres ordinarios. Estos viven sin llamar la atención y no descubren los conflictos que ocasionan estragos en su interior, a menos que caigan víctimas de una depresión cuya causa ellos mismos ignoran, ¿no? Esto de los estados depresivos, que es el común de hoy en día, todo el mundo está depresivo, nadie le encuentra sentido a la vida, y bueno, etcétera, etcétera, todos los problemas que tenemos, todo. Parece ser que cuando caemos ya en el pozo más profundo, ahí es donde
parece ser, ¿no? Digo, que queremos iniciar un camino de retorno hacia nosotros mismos. Pero ese camino solamente lo podemos hacer si vamos hacia adentro y vemos todo esto que hemos ocultado. Uno no se puede entonces permitir ahorrarse la reintegración de su sombra. Yo puedo creer que puedo hacerlo, pero es que no. Quien rehúsa este trabajo sobre sí mismo se va a exponer a desequilibrios psicológicos, tenderá a sentirse estresado y deprimido, atormentado por un sentimiento difuso de angustia, de insatisfacción consigo mismo y de culpabilidad. Va a ser objeto de toda suerte de obsesiones y susceptible de dejarse arrastrar por sus impulsos. Celos, cólera, resentimientos, comportamientos sexuales inapropiados, glotonería, etcétera, etcétera. ¿Qué perturbaciones causa justamente la proyección de esta sombra? Porque vieron como las sombras chinescas, ¿no? Las famosas sombras chinescas que se proyectan. La sombra es eso que vemos ahí fuera, que no queremos ver, que nos disgusta, ¿no? Y nos causa muchas perturbaciones, por eso estamos siempre proyectando nosotros. Si esta sombra no es reconocida y acogida, la sombra no solo creará obsesiones, ¿no? Estos famosos TOC, trastornos obsesivos compulsivos, sino que forzará su entrada en el yo consciente en forma de proyecciones sobre el prójimo. Por eso es que siempre vemos en el otro eso que no queremos ver en nosotros, ¿no? Eso que nos desagrada, y nos aparecen justamente esas imágenes, esos personajes que nos están mostrando nuestra sombra. Una persona en conflicto con una proyección de su sombra verá perturbada su percepción de lo real. Por eso nosotros vemos ilusiones, no vemos lo real. Los rasgos o cualidades que haya rehusado ver en ella serán atribuidos a otros, como si les pusiese máscaras. Entonces tenderá a idealizar a los portadores de sus proyecciones, o a despreciarlos o a temerlos. En suma, el proyector, el autor de la proyección, llegará a tener miedo él mismo de las proyecciones de su propia sombra. Yo puedo decir que le tengo miedo a otro, pero en realidad me tengo miedo a mi propia sombra, ¿no? La verá perfilarse sobre los seres que a sus ojos se volverán fascinantes o amenazadores, porque también tengo esos que admiro, ¿no? Como otros tantos espejos deformantes. Cuando tales fenómenos sobrevienen en las relaciones sociales, hay que contar con la presencia de conflictos. O sea, cuando vivimos proyectando mutuamente, obviamente que en nuestras relaciones se presentan conflictos. Por una curiosa reverberación, las proyecciones se reflejan sobre el propio proyector, o sea, yo, y lo atormentan, sometiéndolo a la fascinación o la repulsión de su propia sombra, a semejanza de un boxeador que se entrena intentando golpear a su sombra. Estará condenado a ejecutar un continuo y agotador ejercicio de shadow boxing. Por eso, fíjense en que esto de la guerra contra ti mismo, ¿no? Es así, siempre estamos peleando con nosotros mismos. Si alguien proyecta sus propios defectos o debilidades sobre otra persona, ¿cómo imaginar que pueda pretender tolerar e incluso amar a esa persona, ya sea su jefe, su vecino, su cónyuge o hijo? Este prójimo le crispará los nervios y lo atormentará. El conocimiento de los juegos, reflejos y efectos de la sombra es por consiguiente una base preciosa para los mediadores encargados de arbitrar este género de conflictos. Los habilita en primer lugar para detectar las proyecciones recíprocas que los antagonistas hacen de su sombra respectiva.
mirando acá. Ajá. Esperen que voy a poner acá algo que me olvidé de hacer. No sé cómo se estará escuchando el audio, pero me había olvidado de hacer algo. Ahora creo que se está escuchando mejor. Entonces, justamente eso que yo llamo mi antagonista es justamente esa sombra, ¿no?, que se proyecta ahí, y yo la tengo que justamente detectar las proyecciones para poder reapropiármelas. Bien. Ninguna otra técnica clásica de resolución de problemas se ha mostrado apta para arreglar este tipo de conflicto. De hecho, el embrollo creado por las proyecciones mutuas de los dos adversarios no puede ser desenredado de otra manera. Por eso a nosotros no... Hola, Pati. Gracias. Bueno, no sé si ahora se seguirá escuchando bien, porque estoy porque a veces hace como un ruido de fondo, si no. Fíjense en que nosotros hacemos muchas terapias, bueno, inclusive la práctica del Ho'oponopono, pero a veces como que hacemos como el mantra, ¿no?, de repetir, y no tomamos nunca conciencia que justamente tengo que estar conectado con estas emociones que me despiertan los demás. Porque cuando yo practico el Ho'oponopono de esta manera, cuando soy consciente que yo reacciono ante esto que el otro me parece que me despierta en mí, no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? El otro solamente me lo muestra. Yo soy la que reacciono. Por eso siempre tengo que trabajar en mí, ¿no? Y bueno, esto de la proyección es lo que nos sirve justamente para trabajar en nuestro inconsciente, para sacarlo a la luz, para realmente poder ver la luz, ¿no? Y es justamente a lo que más le evadimos, ¿no?, lo que más evitamos. Para Carl Jung, la toma de conciencia de las proyecciones sobre el prójimo, así como el repliegue sobre uno mismo, no solo produce una mejora de las relaciones interpersonales, sino que tiene un efecto benéfico sobre toda la sociedad. Para él, el hombre que se esfuerza en reconciliarse con su sombra hasta el punto de reintegrar sus proyecciones, hace una obra útil para el mundo. Por ínfimo que esto pueda parecer, consigue ayudar a solucionar los problemas enormes e insuperables de nuestro tiempo. Miren si todos trabajáramos sobre nuestra propia sombra, ¿no? En lugar de estar tan obsesionado en querer cambiar a los demás o cambiar el mundo, estuviéramos más metidos, ¿no?, en este trabajo. La sombra no se deja detectar fácilmente, por eso es tan difícil este trabajo. Un psicólogo junguiano afirmaba que una persona que no tuviese ninguna idea de la sombra y de sus efectos sería incapaz de adivinar su existencia. De ahí la importancia de tener un conocimiento teórico de la sombra para poder después experimentarla. Por eso hacemos estos cursos, ¿no?, para poder tener la teoría. Después llevarlo a la práctica, ¿no? Para Jung, la sombra representaba un conjunto de complejos, energías rechazadas, que Freud había denominado el ello. O sea, Freud a esto le denominó el ello. Jung le denominó la sombra. Todas esas energías rechazadas, todos esos complejos que los mandé al inconsciente, solamente cambiaban el nombre, ¿no? La sombra, tal como la concebía Jung, se perfilaba desde siempre en los mitos y en las historias en forma de diversos arquetipos. Por eso Carl Jung estudió esto de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo. La hermana sombra, el doble, los gemelos, uno de los cuales muestra un carácter siniestro, el alter ego, también, ¿no? Todos estos nombres. Esta sombra, que Jung concibió primero de una manera abstracta y anónima,
adquirió a través del estudio de sus sueños y de los de sus pacientes una figura concreta y personal. Desde 1912, ya Jung hablaba del lado desconfiado del psiquismo. Después utilizó diversas expresiones para designar la sombra, como el sí mismo reprimido, el alter ego, el lado sombrío del sí mismo, el sí mismo alienado, la personalidad inferior del sí mismo. O sea, se ve que utilizó todos estos términos para designar justamente lo que es la famosa sombra. En 1917, en uno de sus libros, él describe a la sombra como el otro en nosotros. Fíjense en qué interesante esto. El otro en nosotros, la personalidad inconsciente del otro sexo, lo inferior reprensible, o incluso el otro que nos turba o nos avergüenza. La define como el lado negativo de la personalidad, la suma de todas las cualidades desagradables que tendemos a detestar y ocultar, así como las funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido del inconsciente personal. Añadamos, sin embargo, que la sombra, aunque parezca incompatible con las ideas recibidas y los valores de tal o cual medio, no es en sí misma algo malo, ¿sí? Porque si no, también tenemos esa tendencia a calificar al inconsciente y a la sombra como algo malo, y sin embargo no es algo malo. La imagen a la que remite el término sombra, introducido por Jung y recogido por sus discípulos, representa perfectamente el conjunto de los contenidos rechazados del inconsciente, que se organizan como contrapartida a lo vivido por el ego consciente. La sombra de una persona es por consiguiente material psíquico que ha cristalizado en el inconsciente por compensación al desarrollo unidimensional del yo consciente. Comparable a una luz, el yo consciente produce un área oscura inconsciente, la sombra. En suma, digamos que si el ego es el anverso consciente de la persona, la sombra es el reverso inconsciente. Y acá está ese gráfico, ¿no? Que ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Fíjense en que son como círculos, ¿no? Círculos concéntricos. Aquí en el centro está lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo o sí mismo, también le llamó imago Dei, está aquí en el centro. Rodeando esto estaría la zona de la sombra. La sombra es la parte rechazada para poder adaptarme a la sociedad. Tengo que rechazar eso. Por eso lo mandé a la sombra. Rodeando la sombra está el yo consciente, ¿sí? Que sería justamente esa parte consciente del sí mismo, ¿no? Eso que yo llamo la persona, la que se adaptó, este personaje, ¿va? que represento todos los días. Y rodeando esto está la persona o yo ideal, ¿no? Que sería ese al cual yo aspiro, eso que yo aspiro a ser, lo que yo quiero ser. Pero no puedo llegar ahí, ¿no? Por eso estoy siempre entre ese yo ideal y ese yo, bueno, Antonio Blay le llama yo idea, ¿no? Y nunca puedo acceder a esta zona de la sombra, y siempre me cuesta, justamente por eso, descubrir todo esto y poder integrarlo en mí para justamente hacerme consciente y poder estar en contacto con este sí mismo. La imagen de la sombra ilustra bien el mundo rechazado. Ordinariamente preferimos caminar guiados por la luz,
Esto nos impide ver la sombra que nos sigue, que a menudo es percibida por los demás antes que por nosotros. Los demás ven nuestra sombra y nosotros no la podemos ver. Igualmente los otros distinguen con frecuencia mejor el lado sombrío de nuestra personalidad que justamente nosotros rehusamos ver. Por eso nos peleamos, ¿no?, con los demás. En realidad me peleo conmigo mismo, porque el otro ve en mí eso que yo no puedo ver. Por eso cuando hacemos terapia, ¿no?, después la abandonamos, porque justamente el terapeuta me ayuda a ir ahí, a descubrir esas zonas que yo no quiero ver. Nosotros queremos ser todos seres de luz, por eso hoy en día la espiritualidad, ¿no?, se basa mucho en las afirmaciones, que somos luz, que somos lindos, que somos bonitos. Y lo hacemos y después volvemos a caer siempre en el mismo pozo, porque que eso está pujando desde dentro, tiende a querer salir. Si no le damos salida, o sea, si no veo eso, la sombra sensible, muy pequeña bajo el sol del mediodía, se alarga y crece a medida que el día declina. Fíjense qué frase esta. Después, durante la noche, invade todo el espacio. Por eso a la noche nosotros contactamos con el inconsciente. Ocurre lo mismo con nuestra sombra psíquica. Durante el día es ínfima. Esta la tenemos tan tapadita, ¿no? Pero durante la noche adquiere justamente una inmensa proporción. Por eso cuando soñamos, justamente vemos nuestro inconsciente, todo eso que está oculto. Después decimos que tenemos pesadillas a veces, ¿no? Así, todo lo que hemos intentado disimular durante el día para guardar las apariencias, que es lo que hacemos todos, ¿no?, los sueños nos los revelan durante la noche, como si quisieran restablecer la parte de verdad que hemos ocultado. De ahí la sorpresa creada por los símbolos repelentes y amenazantes con que a veces están tejidos nuestros sueños. Ellos descubren de una manera brutal los materiales rechazados. Entonces sueño a mi madre, que es una bruja, el jefe un tirano, la vecina, ¿no?, una prostituta, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo eso que es oculto en mí, lo veo proyectado en la pantalla de los sueños de la noche. El sueño aclara crudamente el fondo de las mentiras blancas de que nos servimos alegremente para guardar las apariencias y adaptarnos a las reglas de la conveniencia. Y se dice que algunos monjes budistas que ya no tienen que cubrir las apariencias en sociedad no sueñan. Por eso a veces cuando no soñamos nada, que decimos, ay, no soñé nada, es que justamente el contenido ya no hay nada malo, o sea, nada que limpiar ahí, ¿no? Entonces no en realidad soñamos, pero no soñamos nada que nos cause la atención, ¿no?, que nos despierte, que nos asuste. Gracias al humor que practican a costa de sí mismos, ya no tienen apenas que mantener segundas intenciones. Según la naturaleza del material rechazado, podemos distinguir dos clases de sombra, la sombra negra y la sombra blanca. La sombra negra proviene de todo instinto rechazado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sexualidad y con lo agresivo. Y se manifiesta sobre todo en las personas que han adquirido una reputación de rectitud y virtud. Las personas que en el día, en la vigilia, en su vida, como personas, son muy rectas y muy virtuosas, ¿no? A veces la sombra negra que han querido ignorar se subleva contra los valores transmitidos por el medio, mostrando rebeldía contra las reglas, transgresión de las leyes, rivalidad con los demás, actitudes de envidia, de celos, deseo de dominar, pulsiones sexuales desordenadas, etcétera, etcétera. La sombra blanca proviene de la falta de desarrollo del rechazo de una tendencia virtuosa y espiritual.
O sea, esas personas que rechazan todo lo que es espiritual y virtuoso y tienen su origen en la presión que un medio familiar y social ejerció desde muy pronto en la persona al imponer como normas conductas y actitudes desviadas, ¿no? Que me crié en un lugar donde todo eso espiritual era tonto, ¿no? Éramos todos ateos o no sé qué. Todo eso yo lo relevé a mi sombra, ¿sí? Entonces se me crea una sombra blanca.